Se estaba haciendo tarde. Diana no sabía qué tan tarde, pero era demasiado tarde para que alguien llamara. Esperaba que fuera el teléfono de Marty y no el de ella. De cualquier manera, ella simplemente se cubrió la cara con una almohada y dio gracias cuando el timbre cesó después de las 5. Y luego se estaba poniendo cómoda cuando volvió a sonar el timbre. «Maldita sea», ella exclamó, abriendo los ojos de nuevo. Martín contesta, «Maldito seas». Las palabras se interrumpieron repentinamente cuando se dio cuenta de que su esposo no estaba a su lado en la cama. Miró el reloj. 337. Tomó su teléfono de la mesita de noche y se preguntó por qué su esposo no estaba en la cama. Después de todo, él había estado allí cuando se fueron a la cama hacía horas. «Sí, hola», murmuró al receptor. «¿Es Diana Miller?» «Sí». «Sí, es ella». «¿Y quién es este?» «¿Eres la esposa de Martín Miller?» «Sí, por el amor de Dios, sí». «¿Quién es este?» «Señora Miller, esta es la sala de emergencias del centro médico de North City. Trajeron a su esposo hace aproximadamente una hora y todavía tenemos su información de contacto de un incidente de hace un año. Tuvo un accidente automovilístico. ¿Podrías venir de inmediato?» «Dios mío, ¿está bien?» «No tengo la libertad de hablar de su condición por teléfono». «Señora, ¿le importaría venir?» «Sí, por supuesto. Estaré allí tan pronto como pueda». Corrió escaleras arriba, donde dormía su hija. Dallas, llamada así por la ciudad en la que fue concebida, asistió a la universidad local pero vivía en casa para ahorrar dinero. Durante su primer año, le gustaba vivir en los dormitorios, pero durante su segundo año, decidió que vivir cerca del campus no sería propicio para sus estudios. «Dal, despierta», nada. «Dalí, despierta». Esta vez recibió un suave empujón en el hombro. Todavía nada. «Dallas, despierta». Dallas se sentó erguida en la cama e intentó enfocar sus ojos borrosos. Había una luz encendida en la habitación. La noche había sido corta. «Dallas, tu padre tuvo un accidente automovilístico. Está en la sala de emergencias. Necesitas vestirte. Tenemos que irnos». Una vez vestidas, ambas mujeres condujeron al hospital tan rápido como pensaron que era seguro. Dallas comenzó a inundar a su madre con preguntas sobre lo sucedido, pero Diane no pudo dar más información de la que ya le había dicho. Les pareció una eternidad, pero dada la falta de tráfico a esta hora de la noche y de la mañana, el viaje solo duró unos 10 minutos. Había un espacio vacío cerca de la entrada y Diana había estacionado el auto en un ligero ángulo, pero eso no la inquietó en lo más mínimo cuando saltaron del auto y entraron. Los llevaron a la habitación de Martín en la sala de emergencias y quedaron conmocionados por su estado. Estaba bien vendado y claramente inconsciente. Se les dieron formularios para completar. El dolor no te exime del papeleo. Dallas movió su silla para estar más cerca de su padre. Se sentaron así durante aproximadamente una hora antes de que un hombre y una mujer con uniformes de policía entraran a la habitación. «Buenas noches, señora, soy la oficial Gail Stanton y él es mi socio Robert Anson. Fuimos los primeros en la escena con su esposo. ¿Alguna palabra sobre su bienestar?» «Nadie nos ha dicho nada», respondió la oficial Diane. «Oh, esta es mi hija Dallas. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Me di cuenta de que el momento no es el adecuado, pero es mejor hacerlo lo antes posible». «Por supuesto». ¿Sabes qué estaba haciendo tu esposo durante este tiempo?» «Esa es la cosa. Él estaba en casa y nos acostamos juntos alrededor de las 10 p.m. Ni siquiera me di cuenta de que no estaba en casa hasta que el hospital llamó a la señora». El oficial Stanton se volvió hacia Dallas. «¿Puedes confirmarlo?» «De hecho, puedo. Estábamos viendo una película en la televisión que terminó a las 10 y luego todos se fueron a la cama. Vi a papá entrar en la habitación de mamá.
¿Qué película?, preguntó el oficial. Algo con Keanu Reeves en él, una especie de película de acción. Papá lo eligió. Era su turno. ¿Tuviste algún problema en particular? ¿Problemas financieros tal vez, o matrimoniales? Nada que no enfrenten todas las parejas casadas. Sin problemas especiales. No. Simplemente no entiendo por qué se fue sin mi conocimiento. Las personas en el otro auto no resultaron heridas. Esa es la cuestión. Señora Miller. Fue un accidente automovilístico. Según ambos testigos, el automóvil de su esposo conducía normalmente y luego aceleró bruscamente y se estrelló contra el gran roble que se encuentra en la esquina de las carreteras 121 y 288. No había marcas de derrape y nadie recuerda haber visto ninguna luz de freno. Diane y Dallas miraron a los oficiales cuando se dieron cuenta de lo que estaban insinuando. ¿Está insinuando que mi esposo hizo esto a propósito, que trató de suicidarse? Todavía tenemos que inspeccionar el automóvil en busca de posibles problemas mecánicos y, por supuesto, tendremos que hablar con su esposo cuando se despierte, pero también estamos investigando esa posibilidad. ¿Estás seguro de que no hubo ningún problema en el que puedas pensar? Oficiales, amo mucho a mi esposo y tenemos un matrimonio maravilloso. No veo ningún problema. Estoy seguro de que simplemente perdió el control de sí mismo o se quedó dormido. Era muy tarde. Estoy seguro de que son razonables. Diana rompió a llorar y no pudo terminar la frase. La oficial Stanton colocó una de sus cartas sobre la mesa, pidiéndoles que llamaran si recordaban algo más y salieron del hospital. Dallas cerró la puerta de la habitación de Martín por privacidad. ¿No les dijiste que no, Dallas? No lo hice. Mamá respondió mientras sus lágrimas disminuían. No es asunto de ellos y no tiene nada que ver con eso. Tu padre estaba bien con eso si lo estaba. Él dirá algo cuando hablen con él. Entonces cruzaremos ese puente. Los próximos días pasan lentamente para todos. Martín seguía inconsciente. Él había sido ingresado en el hospital, y Diana y Dallas pasan todo el tiempo que pueden allí. Estaban allí juntos a menudo, pero se aseguraban de que él nunca estuviera solo. Afortunadamente, Diane conocía al jefe de Martín y lo llamó para informarle lo sucedido y que no estaría en el trabajo. Evitó cuidadosamente decir cualquier cosa que pudiera llevar a alguien a pensar que podría haber sido un atentado contra su propia vida. El accidente ocurrió el sábado por la noche y el miércoles por la mañana Martín comenzó a recuperar el conocimiento. Al mediodía, sus ojos estaban abiertos, aunque debido a todo el equipo médico, poco más podía hacer que mirar a su alrededor. Diane, que estaba cerca, se dio cuenta de esto, se acercó a su cama y le aseguró que todo iba a estar bien. Unos segundos después, una enfermera entró apresuradamente en la habitación. Algo en los monitores le alertó de que el paciente estaba despierto. Diana regresó a su asiento para darle a la enfermera la oportunidad de hacer su trabajo. Pronto, otro personal médico entró en la habitación para comprobar el estado de Martín. Aprovechando la oportunidad, Diane salió y llamó a Dallas para informarle que su padre estaba despierto. Dallas no respondió, así que dejó un mensaje de voz. Pronto se eliminó la mayor parte de la parafernalia médica. Martín tenía el brazo izquierdo roto, pero era diestro y no esperaba que eso le impidiera mucho. Le dolía la garganta por el tubo, así que le dieron una pizarra blanca para que pudiera comunicarse. La enfermera leyó el mensaje y le preguntó si estaba seguro. Martín asintió con la cabeza. La enfermera salió rápidamente al pasillo mientras continuaba la prueba. Señora Miller, necesito informarle que su esposo ha pedido que no se le permita entrar a su habitación, y su hija tampoco. ¿Qué? Él es mi esposo. Tengo derecho a estar con él. Lo siento, señora Miller, pero los deseos del paciente son lo primero. Déjame hablar con él y lo solucionaremos. Diane trató de rodear a la enfermera, pero nunca pudo acercarse, así que
recurrió a gritar. Martín, Martín. Martín, Martín, por favor háblame. ¿Qué está pasando? Martín. Martín. Señora Miller, por favor, deje de gritar. Estás molestando a nuestros otros pacientes. Puede esperar fuera de la habitación si lo desea, pero si lo atrapamos tratando de ingresar a la habitación o haciendo ruido, lo escoltaremos fuera del edificio. ¿Lo entiendo? Sí, eres libre de irte, respondió Diana, que no tenía otra opción. 45 minutos después, Dallas finalmente llegó al hospital. Encontró a su madre sentada en una silla a la entrada de la habitación. Mamá, ¿por qué estás aquí? Tu padre nos prohibió estar en la habitación, a los dos. Quiero decir, entiendo por qué te prohibió, pero, ¿por qué a mí? ¿Qué demonios significa eso y por qué tardaste tanto en llegar aquí? Así que acababa de despertarme cuando Bradley vino a ver cómo estaba. ¿Nos divertimos un poco con tu novio en lugar de venir a ver a tu padre? Lo siento, mamá, pero él todavía estaba inconsciente cuando me fui. Dallas respondió en un tono que indicaba que no lo lamentaba. Fue realmente estresante y necesitaba desestresarme. Funcionó muy bien. Por lo que valga, cuando tengas la oportunidad, llámame. No, Dallas, no voy a hacer eso, y no hablemos de eso ahora. Es irrespetuoso. La ironía hizo reír a Dallas. Siguiente capítulo. Llamaron a la puerta y una morena alta y muy atractiva entró a la oficina. Iba vestida de manera profesional, pero no como una doctora, aunque su placa la delataba como empleada. Buenos días, señor Miller, soy el Dr. Lassiter, uno de los especialistas en salud mental del hospital. ¿Cómo te sientes? Tan bien como se puede esperar, supongo. Han pasado 9 días desde el accidente. Había recuperado la capacidad de hablar. La pizarra blanca era cosa del pasado. Había preguntado cuándo podría ser dado de alta, pero nunca había recibido una respuesta clara hasta ahora. El hospital me ha pedido que pase algún tiempo contigo, ¿está bien eso contigo? ¿Tengo elección? No, sí. ¿Quieres irte a casa pronto? Tengo que darte permiso para que te den de alta. El psiquiatra respondió, con una sonrisa de perplejidad en su rostro. Entonces comencemos. El doctor Lassiter tiró de una de las sillas. Se acercó a la cama y se sentó, cruzando sus largas piernas. Miró por encima de la carpeta que sostenía en sus manos durante varios minutos. Así que te trajeron hace poco más de una semana después de un accidente en el que chocaste con un árbol grande. También veo que ha prohibido que su esposa e hija lo visiten, y sospecho que estas cosas están conectadas de alguna manera. Conectado. Martín respondió. Ella me ha sido infiel. Desafortunadamente, eso no es raro en estos días, aunque rara vez conduce a tal reacción. Quizás haya algo más. Martín guardó silencio durante varios minutos. Realmente no tenía ganas de hablar de eso, especialmente no con una doctora bonita. Se preguntó si tenían algún anciano con el que pudiera hablar. El doctor Lassiter esperó pacientemente. No era la primera vez que tenía que esperar a que alguien reuniera sus pensamientos para empezar a hablar. Su paciencia fue recompensada. Sufro de depresión. Supongo que no es nada que pueda diagnosticarse. Es solo que, como dije, he estado deprimido por algo en particular o simplemente en general. No pude hacerlo durante poco más de un año desde el accidente anterior, ¿verdad? Por supuesto que ella lo sabía. Probablemente tenía todo su historial médico en sus manos. Ella solo quería que lo dijera. Eso es correcto. Ni siquiera fue un terrible accidente. Yo estaba en el asiento trasero, mi jefe estaba en el asiento del pasajero y su jefe conducía. Fuimos golpeados por detrás. No había bolsas de aire ni daños realmente graves, pero no estaba preparado para ello. Recibí un latigazo cervical y me golpeé la cabeza en el asiento frente a mí.
Creo que eso fue lo que causó el accidente. El informe dice que tuviste una conmoción cerebral leve y latigazo cervical, intervino el médico. Mis médicos no pudieron explicar que ninguno de los medicamentos para la disfunción eréctil ayudó un poco. Realizaron un montón de pruebas, algunas más de una vez, y la mejor explicación que obtuve fue que algo sucedió y parte de mi cerebro estaba dañado, por lo que no pudiste hacerlo, lo que provocó que tu esposa se sintiera insatisfecha con tu vida sexual, lo que a su vez la llevó a tener un amante. Esto eventualmente te agotó y condujo a los eventos de esa noche. Más o menos en pocas palabras, sí dijo. ¿Y cuánto tiempo pasó antes de que su esposa decidiera dar ese paso? 7 u 8 meses, creo. De todos modos, estoy un poco preocupado por eso. Las cosas estaban bien al principio, pero aún esperábamos que mis habilidades volvieran. Hablamos de acostarnos en la cama todo el fin de semana y pasar un buen rato. Eso, por supuesto, no sucedió. Eventualmente se prolongó tanto que decidió satisfacer sus necesidades en otro lugar. ¿Discutió esto contigo de antemano? No, me enteré cuando llegué temprano a casa del trabajo. Un cliché trillado, lo sé. ¿Qué hiciste? ¿Qué podría haber hecho? Tenía razón cuando dijo que no podía hacer nada. No era culpa suya que no lo estuviera haciendo bien, así que hizo lo que tenía que hacer. Y si, hipotéticamente, ella te hubiera preguntado de antemano, ¿habrías dicho que sí? Sabes, he pensado mucho en esto, y una parte de mí quiere decir que habría dicho que sí porque la amaba y quería que fuera feliz, pero no creo que hubiera estado de acuerdo. Hicimos votos, hicimos promesas, y uno de ellos estaba enfermo y sano. Yo no le haría eso, así que no podía aceptar que ella me hiciera eso a mí. Aparentemente ella seguía viéndolo obviamente, y ahora que lo supe, se volvió menos contenida. No sé si empezó a hacerlo con más frecuencia ya que no sé con qué frecuencia lo hacían, pero mientras que antes se limitaba durante el día mientras yo estaba en el trabajo, ahora había viajes de fin de semana a la tienda y parte de ese tiempo obviamente lo pasaba con Bill. Eso debe haber sido difícil. Difícil ni siquiera es algo que se pueda describir. Pero, de nuevo, no pensé que pudiera hacer nada. Ella merecía una vida sexual y yo no podía dársela, pero todo el asunto me estaba matando. Háblame de la noche del accidente. Estábamos viendo una película en la televisión en familia. Todavía teníamos esas noches, esos momentos. Me guardé mi dolor, me refiero al dolor emocional, para mí mismo. Probablemente fue un error, pero no quería agobiar a Diane o Dallas. Se besaron y abrazaron buenas noches y yo recibí una buena noche de Dallas mientras ella se alejaba en una dirección diferente. Creo que fue entonces cuando me di cuenta de que ella me había perdido por completo el respeto como padre y como hombre. Difícilmente podría culparla por eso, porque tampoco me tenía respeto a mí mismo. Me estaba preparando para acostarme, como de costumbre. Diana hizo lo mismo. Era lo mismo de siempre, todas las noches lo mismo. Esperé hasta que Diana se durmiera, luego me vestí, tomé mi billetera y mis llaves. Subí las escaleras y eché un vistazo a la habitación de Dallas. Ella también estaba dormida. La besé y me despedí. Fui y me subí a mi auto. Sabía que tenía bolsas de aire, pero pensé que si el impacto era lo suficientemente fuerte, no importaría. No tenía un plan específico, solo conducía por el vecindario. Estaba al tanto de un gran roble, pero no era mi objetivo inmediato. Al pasar por allí la primera vez, me di cuenta de que no había obstáculos y que podía subir bastante recto. Pasé junto a él de nuevo y me dirigí directamente hacia él. Durante varios minutos se sentaron en silencio, dejando que la historia se digiriera en sus cerebros. Finalmente, el doctor habló. Señor Miller, quiero agradecerle por ser tan abierto y honesto conmigo hoy. Eso es una gran rareza. Voy a dejarte descansar un rato y tomarme un tiempo para pensar en lo que me has dicho. ¿Está bien si vuelvo mañana? No voy a ninguna parte. Él respondió.
Se dieron la mano y el doctor Lassiter salió de la habitación. Martín tomó su teléfono celular, que había dejado en casa esa noche y que Diane le había traído antes de que él se lo prohibiera, y respondió varios mensajes y correos electrónicos, incluidos mensajes de su jefe. Luego cerró los ojos y trató de dormir. De vuelta en casa, Diane trató de mantener la calma. Tenía la impresión de que Marty estaba bien con su relación con Bill, que él le había dado un regalo porque la amaba mucho. Incluso cuando escuchó por primera vez sobre el accidente, ya no creía que hubiera sido un accidente. Ella había estado segura de que él no tenía nada que ver con eso, pero ahora ya no estaba tan segura. Sospechaba que la policía había hablado con su esposo, pero esperaba que él no hubiera dicho nada sobre su relación con Bill. La policía nunca volvió a contactarla, lo que técnicamente no se consideraba un delito. Caso cerrado. Aún así, él nunca se había opuesto, y si lo había hecho, ella no lo recordaba. Además, no iba a vivir en celibato solo porque algún idiota decidiera acabar con el jefe de su marido. Eso no era a lo que se había apuntado, y no se iba a conformar con eso ahora. Cuando Marty llegaba a casa, trataba de ser más considerada con sus sentimientos, más reservada con Bill, pero de ninguna manera iba a renunciar a eso en el próximo capítulo. A la mañana siguiente, el doctor Lassiter vino según lo prometido. Caminó por el mismo camino, tomó una de las sillas discretas y resistentes, de las cuales había 2 en cada habitación, y se sentó. Marty la miró con interés. ¿Cómo se siente esta mañana, señor Miller? ¿No hay muchos cambios con respecto a ayer, Doc, listo para irse a casa? Pero supongo que eso depende de ti. En parte, sí, pero la ley estatal dice que estás detenido durante 72 horas, y técnicamente ese tiempo no comenzó hasta que tú y yo comenzamos a hablar ayer. Así que 2 días más al menos. ¿Eso está bien, Doc? Al menos la comida aquí no es tan mala. Siempre es malo. Se levantaron juntos y estallaron en carcajadas cordiales. Viejo pero amable, comentó el doctor Lassiter. Pero me alegro de que estés bromeando. Así soy yo desde hace mucho tiempo, y por mucho tiempo, me refiero a meses. No me siento como, bueno, yo mismo. Solía ser un bromista bastante bueno, hasta el punto de que a veces ponía de los nervios a Dallas. Ya no teníamos malos pensamientos. Ya no andábamos por callejones oscuros en nuestras mentes. ¿Sabes, Doc? No. Pasé un año deprimido, y los últimos meses he estado replemente deprimido. Ya no siento eso. Ha sido reemplazado por ira, frustración, irritación. En Diana en Dallas. Más a Diana, por supuesto, pero sobre todo a mí mismo por no defenderme, por hacerle saber a mi esposa que lo que estaba haciendo era inaceptable. ¿Y ahora tienes la intención de defenderte? Absolutamente. Aunque admito que estoy tentado a solicitar el divorcio. Tengo que asumir parte de la culpa por dejarla sobrepasar sus límites, pero si está dispuesta a dejar de ver a Bill, entonces estoy dispuesta a ver a un psicólogo e intentar reparar nuestro matrimonio. Aprecio su determinación, señor Miller. Rara vez he visto un cambio tan rápido. He tenido mucho tiempo para pensar mientras yacía aquí antes de que vinieras. Te agradezco por darme la oportunidad de expresarles, de decírselo a alguien. Me ha permitido enfocar mis pensamientos. Excelente, señor Miller. Simplemente excelente. En ese caso, no llegaré tarde hoy. Tengo algunos pacientes más que ayer, así que podré utilizar ese tiempo. Pasaré mañana para una última visita, pero no veo ninguna razón por la que no puedas irte a tiempo. Lo espero con ansias, Doc. Diana y Dallas estaban listos para recogerlo cuando estuviera libre. Si iba a tratar de volver a encarrilar las cosas, tenía que empezar actuando como si todo fuera a ser restaurado. Todavía quedaba curación por hacer. Las bolsas de aire han sido sorprendentemente efectivas, mucho más efectivas de lo que Marty había anticipado.
Lo peor de todo fue la conmoción cerebral que había recibido, que le hizo pasar mucho tiempo a oscuras, descansando y relajándose. La televisión estaba apagada con música suave de fondo. Su esposa y su hija lo acariciaban. Todo estuvo bien durante poco más de una semana hasta que Diane anunció que necesitaba ir de compras. No, dijo Marty con calma. ¿Qué? Diane respondió, perpleja. Marty, hay cosas que necesitamos. Incluyendo algunas de sus cremas curativas. Haz una lista para Dallas. Ella puede irse. ¿Por qué me arrastras a esto, papá? Además, tengo planes de conocer a Bradley. Entonces tendrás un incentivo para terminar de comprar temprano, ¿verdad, Diane? La lista. Eso es ridículo, Martín. No puedes simplemente volver a casa y poner patas arriba nuestra rutina. Dallas tiene sus propios planes y yo iré a la tienda y eso es definitivo. ¿Crees que soy estúpida, Diane? Estúpido. No, Marty. Por supuesto que no. ¿Por qué preguntarías tal cosa? ¿Crees que no me doy cuenta de que estos viajes de compras son una excusa para visitar a Bill? Nunca he vuelto a casa con comestibles, Martín, ni una vez. Sí, y es una gran portada, pero has estado fuera demasiado tiempo. Y no solo eso, sino que puedo verlo en ti por tus ojos cuando no me miras, por tu ropa cuando no se ve del todo bien. Por tu maquillaje, que siempre está un poco desordenado, al menos por el tiempo que pasas con Bill. Y eso se fue. La conmoción en los ojos de Diane era obvia, y Dallas de repente sintió un poco más de respeto por su padre. Marty, por favor, ya hemos superado esto antes. Intentaré tener más cuidado. Ahora. Obviamente, he estado demasiado relajado en mis reuniones, pero definitivamente no me rendiré con él. Así que nuestros votos no significan nada. Renuncia a todos los demás en la enfermedad y en la salud. Bueno, eso cubre la enfermedad. Y no renunciarás a los demás, pero lo harás. Entonces, a partir de hoy, dejarás de ver a Bill y veremos a un terapeuta para reparar nuestro matrimonio o no lo harás y no lo haremos. Y llamaré a un abogado de divorcios el lunes. No vas a hacer nada de eso, Martín Miller, no te atrevas a amenazarme. Si pudiera hacerlo contigo y solo contigo, lo haría. Pero no puedo. Y no es culpa mía. Yo no causé el accidente. Ni siquiera estuve allí de repente porque no tuve nada que ver con eso. Mi vida sexual se ha ido, ¿y se supone que debo aceptarlo? Eso no va a funcionar. Así que voy de compras, voy a Bills y voy a satisfacer mis necesidades. Si quieres hablar de ello esta noche, podemos hacerlo, pero no te atrevas a pensar que puedes dictarme lo que puedo y lo que no puedo hacer. Sin esperar una palabra de su esposo, Diane salió por la puerta y la cerró con un estruendo. El silencio era ensordecedor. Padre e hija se miraron y luego Marty se retiró a su habitación. Por primera vez en su vida, Dallas Miller se preocupó por el futuro de su familia, el matrimonio de sus padres. Su padre nunca se había enfrentado a su madre, pero nada serio se había interpuesto entre ellos. Pero decidiendo que era entre ellos y que no había nada que pudiera hacer al respecto, se limpió y fue a encontrarse con Bradley. Siguiente capítulo. Maldita sea Del, ¿qué pasa? Bradley preguntó decepcionado. Lo siento, Bradley, solo estoy preocupado por mis padres y no puedo permanecer de este humor. Vamos, nena, divirtámonos un poco, te quitará la mente de encima. Jesús, Bradley, ¿nunca has pensado en otra cosa? Demonios, no hacemos nada más que divertirnos. ¿Qué tal si me llevas a una cita para distraerte? ¿Qué tal bolos, cena, minigolf o cualquier otra cosa además de lo que estamos haciendo que sea divertido y agradable? Y no me gustan los bolos ni el minigolf, entonces ¿por qué demonios debería llevarte allí? Bradley respondió. Una luz finalmente se encendió en la cabeza de Dallas. Tienes razón,
no deberías y ya no tienes que preocuparte por eso. Me voy a casa y se acabó entre nosotros. Encuentra a alguien más con quien no hacer nada. Dallas salió de la habitación de Bradley por última vez, ignorando su súplica de Dal. Vámonos. Bradley era un chico guapo, pero de repente se dio cuenta de que era demasiado joven. No tenía ambición ni deseo de promover su relación. Él solo estaba tratando de terminar la universidad para poder conseguir un trabajo en la empresa de su padre, y ella dudaba de que pudiera lograr algo más que un cheque de pago y un puesto allí. De repente, la puerta principal se cerró de golpe. Maldito chico, ¿cuántas veces he tenido que decirle que no cierre la maldita puerta? Bill dijo irritado, aliviado. Diane se dio cuenta de que Bill no le gustaba, o que realmente no le gustaba en absoluto, y Bradley era un vago perezoso. Siguiente capítulo. Cuando Dallas regresó a la casa familiar, ya estaba oscuro afuera. Encontró a su padre descansando en su dormitorio. Una tenue luz provenía del baño donde la luz estaba encendida y la puerta estaba entreabierta. Se dio cuenta de que su padre necesitaba luz, pero ninguna de las luces de la habitación ardía tan débilmente. Papá. Él se quedó de espaldas a ella y no se dio la vuelta, pero respondió de todos modos. Dallas, lo siento. Eso llamó su atención y se sentó cuidadosamente en la cama y se volvió para ver a su hija llorando en la puerta. ¿Para qué? Había dejado de llamarle palabras cariñosas cuando se enteró de que ella había ayudado a su madre a encontrar un amante, y dudaba en hacerlo ahora. Aunque ella lloraba, no pudo evitar pensar que era una trampa. Dallas se acercó y se paró a los pies de la cama. Lamento lo que hice. Yo solo estaba tratando de ayudar a mi mamá, ya sabes, ella estaba tan molesta por lo que habías pasado y por el hecho de que no pudieras. Sus ojos se cruzaron por un momento. Bueno, sabes que no pude, y el padre de Bradley pasó por lo mismo después de que muriera la señora Coyle. Bradley dice que su padre habla todo el tiempo de cuánto la extraña, especialmente de la cercanía. Pensé que podrían cuidarse el uno al otro. Lo siento, pero nunca pensé en cómo te afectaría. ¿Por eso hiciste lo que hiciste esa noche? Marty se sorprendió ante una revelación tan inesperada de su hija. Aún podría ser un engaño, pero tenía que tomar su confesión al pie de la letra. Si había sido engañado, herido, engañado de nuevo, que así sea. Sobre todo, supongo que todavía estaba bastante deprimido solo porque no podía. ¿Sabes lo que no podía hacer? Padre e hija volvieron a encontrarse con miradas, esta vez intercambiando una breve sonrisa. Pero ya se acabó, Dolly. No lo volveré a hacer. Espero que no, aún te necesito. ¿Te vas a divorciar de tu mamá? Aún no he tomado una decisión final, cariño, pero no veo otra salida a menos que deje de ver a Bill. Pero guárdatelo para ti. Ella tiene que cambiar porque quiere, no porque se vea obligada a hacerlo. Ok, papá, subiré las escaleras. ¿Rompí con Bradley hoy? Marty intentó contener una sonrisa. Nunca le había gustado particularmente el chico, pero le sorprendió porque ella parecía estar enamorada de él, o alguna vez lo estuvo. ¿Por qué? Preguntó Marty, sorprendido por este giro de los acontecimientos. Porque Dallas empezó y luego se detuvo a pensar. Porque mi padre una vez me dijo que no era lo suficientemente bueno para mí, y finalmente me di cuenta de que tenía razón. Finalmente me di cuenta de que mi padre tenía razón en muchas cosas. Una sonrisa apareció en los labios de Marty cuando se dio cuenta de que su niña había crecido mucho hoy. Dallas se acercó a su padre y lo abrazó, dándose cuenta de que este era su primer abrazo en mucho tiempo. Finalmente se apartaron, se sonrieron el uno al otro y Marty observó a Dallas salir silenciosamente de la habitación y subir las escaleras. Apenas se cerró la puerta del dormitorio de su hija, Marty escuchó el chirrido del candado remoto de Diane que cerraba su automóvil. Los buenos sentimientos que acababan de llenarlo de alegría se desvanecieron en un instante. Volvió a acostarse y cerró los ojos. Un momento después, Diane entró en el dormitorio.
Se había duchado en Bills y Marty decidió que sería mejor que volviera fresca, aunque ambos podían telegrafiar exactamente lo que Diane había estado haciendo. ¿Podrías ayudar con la compra? ¿Realmente hay comestibles aquí? Preguntó Marty, poniéndose de pie. Sí, Marty, te dije que compraría comestibles, y lo hice. Marty sacó las bolsas del auto y las descargó en el mostrador. Se dio cuenta de que no contenían ningún alimento refrigerado o congelado, todo para reabastecer la despensa. También encontró el recibo y, a juzgar por la hora en que ella había salido del supermercado hace casi 2 horas, aparentemente había ido de compras primero antes de salir a encontrarse con Bill. Aunque Marty sabía que lo haría, la evidencia que yacía frente a él todavía dolía. Después de guardar sus cosas, Marty se dirigió silenciosamente al dormitorio para acostarse. Se preguntó si valía la pena mencionarlo de nuevo. Realmente no tenía sentido. Diane había dejado claro lo que pretendía hacer, así que la siguiente pregunta fue su reacción. Algo tenía que cambiar. ¿Querías hablar un poco más? Su esposa preguntó en un tono que sugería que nada bueno saldría de eso. No, Diane, has dejado clara tu posición. El rostro y el tono de Diana se suavizaron. Amaba a su esposo y no quería perderlo. Él seguía siendo su mejor amigo y la persona con la que más disfrutaba pasar el tiempo. Ella no pensaba que su propia satisfacción debería ser un problema dadas las circunstancias, y esperaba que Marty eventualmente sintiera lo mismo. ¿Tienes hambre? Ella preguntó, distrayéndolo de sus reflexiones. No, hice fettuccini mientras no estabas. Espero que hayas comido ensalada. No has sido muy bueno con las verduras últimamente. No, no comí ensalada, pero hice espinacas. Diana asintió con aprobación y se dirigió al armario para vestirse. Había pensado en volver a la intimidad con su esposo que tanto extrañaba, pero hoy no era la ocasión adecuada. Para cuando se cambió de ropa, Marty ya estaba dormido, o al menos fingía dormir muy bien. Siguiente capítulo. El divorcio no había ido bien. Diane estaba furiosa cuando le entregaron los papeles. Marty había tenido la amabilidad de enviarlos a la casa y no había dejado de señalar que él estaba con Dallas en ese momento, habiéndose mudado a la habitación de invitados, que estaba arriba, al lado de la habitación de Dallas. Diane luchó duro contra el divorcio. Ella contrató a un abogado muy agresivo y él hizo todo lo posible. Incluso intentaron que lo declararan mentalmente incompetente, citando un intento de suicidio. Marty, anticipando que ella intentaría algo así porque pensó que era una buena idea, fue a ver a un psicólogo la misma semana en que le entregaron los papeles. El psicólogo al que acudió era muy respetado y ciertamente no era barato, y cuando testificó que Marty ya no corría el riesgo de suicidarse, el juez estuvo de acuerdo y el caso fue desestimado. La discusión podría haber durado mucho tiempo, pero justo cuando parecía que Diane estaba lista para rendirse, Dallas intervino. Le hizo saber a su madre que estaban equivocados, que las necesidades de Diana no superaban los votos y promesas que había hecho. La vida no siempre es justa, y ella debe apoyar a su esposo y sufrir a su lado. Dallas también dejó en claro que cualquier resistencia adicional dañaría su futura relación madre-hija, posiblemente para siempre. Ante la pérdida de su esposo y su hija, Diane decidió que no tenía otra opción y abandonó sus objeciones al divorcio. La casa fue vendida. Marty aceptó la pensión alimenticia durante varios años, sabiendo que un juez la otorgaría de todos modos. Diane consiguió un apartamento de 2 dormitorios cerca del trabajo y pudo trabajar a tiempo completo 8 meses después del divorcio. Pero el divorcio la dejó amargada y enojada, especialmente cuando Bill le hizo saber que había terminado entre ellos. Parece que tenía varias otras mujeres con las que se divertía, y Diane perdió su atracción una vez que ya no estaba casada. Dallas continuó asistiendo a la escuela, alternando entre estar con ambos padres. Aunque a medida que pasaba el tiempo, Diane dejó de interpretar el papel de víctima y continuó culpando a Marty por el divorcio.
Si hubiera escuchado a su madre decir que si él hubiera sido más comprensivo una vez más, habría gritado. ¿Y Marty? Bueno, el próximo capítulo. Marty entró al club con poca luz alrededor de las 10 de la noche. Era viernes por la noche y él solo quería salir de casa. Solo quería aprovechar al máximo su tiempo. Quería beber y tal vez bailar. Había sido muy diferente a él últimamente y quería cambiar eso. Se sentó en el bar y pidió ron y Coca-Cola. Mientras tomaba un sorbo de su bebida, miró a los clientes que estaban con él esa noche y notó una cara en el otro extremo del bar que le parecía familiar, pero no pudo encontrarla. Frente a ella había una copa de vino casi vacía. Marty movió su mirada hacia ella en pensamiento por un momento, luego se dio la vuelta. Se sentó al borde de la conciencia durante un par de minutos, y luego le golpeó. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios y recogió su bebida, cargándola con cuidado mientras se acercaba a la mujer. Ella lo miró mientras él se acercaba a ella. Dr. Lasseter. Ella lo miró a los ojos y estudió su rostro durante un rato, pero no lo reconoció de inmediato, y Marty pensó que podría tener a la persona equivocada. Voy a dejar al Dr. Lasseter en el hospital. Aquí en el mundo real, es Vicky, pero me temo que me has puesto en desventaja. Ha pasado bastante tiempo, y estoy seguro de que has interactuado con muchos más pacientes que yo con excelentes psicólogos. Soy mucho mejor con los nombres que con las caras. Pruébame. Martin Miller. Vicky pensó en el nombre por un momento, y Marty esperó pacientemente a que admitiera la derrota. Él la observaba de cerca y si le preguntabas más tarde juraría que vio una bombilla encenderse en su cerebro. Ah, señor Miller, una esposa infiel y una colisión bastante inesperada con un árbol, si no me equivoco. No te equivocas y me sorprende que solo hayamos estado en contacto 2 veces en un año, maldita sea, hace casi 2 años. Es un regalo, ¿te importaría unirte a mí? Marty se recostó en su silla y le hizo una señal al cantinero para que les llenara las bebidas. Gracias, un placer. Entonces, ¿qué te trae aquí esta noche, conocer a alguien? Preguntó Marty, intentando. Vicky respondió y el brillo en sus ojos aclaró su significado. De verdad. Pensé recordar una piedra bastante impresionante en tu dedo. Quizás tú sí. Fue un poco antes de que mi divorcio fuera definitivo. Usé anillos en un intento de convencer a mi esposo, disculpe, ex esposo, de que realmente no tenía nada en común con una cajera de 20 años, aparte del deseo de invitar a una de sus amigas a su cama. Me temo que no lo logré. Dios mío, ¿siguen juntos? Esto puede sorprenderle, señor Miller, pero desde el divorcio, perdí por completo el interés en una relación con Wayne. No tengo la menor idea. Por supuesto que sí. Fue una pregunta tonta. Y por favor llámame Marty, Martín. O incluso idiota. Cualquier cosa menos el señor Miller. ¿Cómo te llamaba tu esposa? Marty. Ok, Martín, ¿te gustaría llevarme a la pista de baile? Me encantaría. Martín le pidió al cantinero que dejara sus bebidas detrás de la barra, luego tomó la mano de Vicky y la dejó ir a la pista de baile. Fue un número emocionante, y rápidamente se metieron en el ritmo. A esta canción le siguió otra canción rápida, y luego comenzó una canción más lenta. Todo el tiempo, se quedaron en el suelo y en la canción lenta, se alcanzaron el uno al otro. Vicky envolvió sus brazos alrededor del cuello de Martín y sus manos presionaron firmemente contra su espalda. Siendo un hombre, Martín notó de inmediato la falta de sostén. Se miraron a los ojos durante un rato antes de que Vicky apoyara la cabeza en su hombro. Siguieron 2 canciones lentas, y no rompieron su abrazo cuando comenzó la segunda. Martín se sumergió en las sensaciones de esta hermosa y suave mujer que olía simplemente increíble. Cuando la canción se calmó, Vicky aprovechó el volumen ligeramente más bajo de la música para decir algunas palabras. Dile a eso, ¿por qué no me llevas de vuelta a tu casa y haces algo?
Martín tomó su mano y caminó de regreso al bar, pagando la cuenta e informando al camarero que no necesitaban más tragos. No parecía sorprendido. Ella tomó un Uber al club. Subieron a su auto y Martín regresó al departamento que había comprado. Era pequeño, pero apreció que ya no tuviera que cuidar el césped. Vicky, tal vez estoy pidiendo un poco tarde, pero ¿cuánto has bebido? Era mi primera copa de vino en el bar cuando entraste. ¿Por qué? Porque no me aprovecho de las mujeres borrachas. No te preocupes, Martín. Entraron en el estacionamiento subterráneo y tomaron el ascensor hasta su piso. Tan pronto como se cerró la puerta, Vicky dijo de inmediato: entonces llévame a tu habitación. Una hora después, estaban a punto de quedarse dormidos, pero Martín tenía otra pregunta. Vicky, ¿crees que estás lista para otra relación seria? Hubo una larga pausa y Martín temió haber cometido un error y la asustó. Casi esperaba que ella se levantara de la cama y pidiera que la llevaran a casa. No había duda de su atractivo para él y no solo de su belleza física. Ella era inteligente y él disfrutaba de su compañía. Claro, todavía no era amor, pero ella era la primera mujer que había conocido desde su divorcio que incluso había considerado. ¿Por qué no hablamos de eso por la mañana? Seguro. Buenas noches, Vicky. Buenas noches, Martín. Siguiente capítulo. Vicky se despertó antes que Martín. Él parecía tranquilo, así que ella simplemente lo dejó dormir. Se duchó y luego fue a la cocina a ver qué podía preparar para el desayuno. La pregunta de Martín antes de acostarse la tomó desprevenida. No es que ella no se sintiera atraída por él, pero estaba enfocada en pasar un buen rato. Se había estado diciendo a sí misma durante meses que no necesitaba un hombre en su vida, y hasta cierto punto eso era cierto. Tenía un buen trabajo y grandes amigos, así que no necesitaba un hombre. Pero para ser completamente honesta consigo misma, ella quería uno. Pero qué tipo tan decente, incluso la quiero a ella. Después de que ella le dijo la verdad, Martín se despertó con el olor de algo cocinándose. Corrió a la cocina y la encontró. Iba a llevarte a desayunar. Es demasiado tarde, puedes llevarme a almorzar, ir a ducharte y el desayuno estará listo. 10 minutos. Después, Martín regresó con Vicky a la cocina. Justo cuando estaba arreglando los platos sobre la mesa. Había una tortilla, unas rodajas de salchicha y un trozo de tostada con mantequilla. No me di cuenta de que tenía salchichas ahí. Ella dijo que estaba escondido en el congelador. Espero que siga siendo bueno. Quiero decir. Martín mordió una de las rebanadas y dijo que sabía bastante normal. El desayuno en sí fue relativamente bien, y Martín se encargó de limpiar la cocina, ya que Vicky le había hecho la cortesía de preparar la comida. Mientras se preparaba todo, charlaron sobre nada, y cuando el último plato estaba guardado en el lavavajillas, se volvió hacia Vicky. ¿Estás listo para hablar? Listo como siempre he estado. Mira, Vicky, no quiero ponerte en aprietos ni entrometerte en tus asuntos. Si no estás interesado en nada más que diversión, que así sea. No me debes nada, lo sé. Es solo que necesito decirte algo. ¿Y por qué no lo hacemos en el dormitorio? Estaré más cómodo allí. Tomados de la mano, caminan hacia el dormitorio. Se sentaron en la cama uno frente al otro. Martín, sé que nos conocimos anoche, al menos como personas en el mundo real. Creo que eres un gran chico y definitivamente me atraes, pero necesito decirte algo. Te dije que mi esposo me dejó por una niña de 20 años y es verdad, pero esa no fue toda la historia. La razón principal por la que me dejó fue porque no podía tener hijos. Quería una familia y buscaba a alguien que pudiera darle uno. No quería aceptar el hecho de que no tenía hijos propios. Él vio algún tipo de fracaso y yo fui la razón de eso. Y no tengo idea de cómo se comportó después del divorcio. Soy un chico de unos 40 años, tengo una hija adulta.
No me importaría tener hijos, pero esa no es razón para divorciarme. Me alegra oír eso. Otra cosa que quiero que sepas, bueno, al menos quiero ser. La verdad es que no estoy muy orgulloso. Después de finalizar mi divorcio, no me sentía lo mejor posible. Estaba envejeciendo y acababa de perder a mi esposo por una mujer de casi la mitad de mi edad. Tengo 37 años, en caso de que te lo estés preguntando. Me preguntaba, pero de ninguna manera lo habría preguntado. Ambos se rieron levemente. También sentí, bueno, inferior es probablemente la palabra más apropiada. A decir verdad, no me sentía como una mujer en absoluto. ¿Cómo puedes ser mujer y no tener hijos? Sé lo que estás pensando, pero así es como me sentí en ese momento. Así que decidí demostrar que era mujer, y si no podía ser mujer teniendo hijos, entonces iba a hacerlo satisfaciendo a los hombres, muchos de ellos, y en su mayoría de forma anónima. Me llamaba Angela y no dejaba de ir a casa con alguien cuando quería. Esto continuó durante meses hasta que me di cuenta de que era un comportamiento autodestructivo y comencé a ver a un terapeuta. Pero incluso entonces seguí haciéndolo, aunque no con tanta frecuencia, hasta que finalmente llegué a un punto en mi vida en el que pude detenerme. ¿No es eso lo que estabas haciendo anoche? Martín preguntó con cautela. Él no la juzgaba ni quería que ella pensara eso, pero no había duda de que anoche había sido una puma cazando. Sí, lo fue. Todavía tengo necesidades femeninas y sigo saliendo de vez en cuando para satisfacerlas, pero aunque solía salir con quien me invitaba a salir primero, ahora soy selectiva. Había muchas noches en las que volvía sola a casa y, ya sabes, me cuidaba. Supongo que debería alegrarme de haber pasado la prueba. Pasaste, Martín, pasaste. Ha sido un placer pasar tiempo contigo. Y para responder a tu pregunta, me encantaría conocerte mejor, pero me gustaría ser honesto sobre lo que pasé. Me hice la prueba y no me infecté con nada, lo cual fue increíblemente afortunado. No necesito anticonceptivos, pero puedo proporcionar una nota de mi médico si necesita pruebas. Si quieres probarlo, me gustaría que ambos nos hagamos la prueba y aceptemos una relación exclusiva. Durante varios minutos, Martín permaneció sentado en silencio. Vicky esperó pacientemente, pero le preocupaba si ella le había dado motivos para preocuparse por una posible relación. Finalmente, parecía listo para responder. Vicky, gracias por tu franqueza. Sé que debe haber sido muy difícil. Creo que te debo lo mismo. Nuestras experiencias no son del todo diferentes. Después de mi divorcio, me alegré de haberlo superado, pero aún me sentía deprimida por mi incapacidad para actuar. No tenía idea de cómo iba a encontrar una mujer e iba a tener que vivir completamente solo. Tenía mi propio terapeuta y él señaló que a medida que las mujeres envejecen, muchas pierden interés en divertirse, pero aún sentía que tenía que encontrar una mujer mucho mayor o esperar unos años cuando las cosas parecieran volver a la normalidad. Todavía estaba de mal humor y así como tú sentías que necesitabas demostrar que eras una mujer, yo sentía que necesitaba demostrar que era un hombre. Yo mismo caminaba mucho por las calles buscando mujeres para acostarme, demostrando, al menos en mi mente, lo semental que era. No fui más selectivo que tú. Algunas mujeres, bueno, digamos que monté algunas bicicletas urbanas y me acosté con muchas de ellas. Esto duró un tiempo y no tuve la misma suerte que tú. Me despertó la gonorrea. También tuve que admitir ante mi médico que no tenía idea de cómo se llamaba mi pareja. Difuminamos la situación y comencé a concentrarme en mi comportamiento durante la terapia. Siguiente capítulo. La confrontación casi inevitable con Diane ocurrió después de que Martín y Vicky habían estado saliendo durante aproximadamente 3 meses. Su relación era muy fuerte y Vicky y Dallas se llevaban muy bien. Todavía tenían su propio apartamento, pero pasaban todas las noches juntos y parecía que se iban a casar. Fueron a un club orientado a un público más maduro. La música fue interpretada por un DJ y las paredes.
interiores separaban la pista de baile de las mesas, lo que permitía conversar. Martín y Vicky disfrutaron de sus tragos y charlaron sobre esto y aquello. La noche iba bien, así que Vicky se quedó perpleja cuando la sonrisa de Martín desapareció de repente y sus ojos miraron más allá de ella. Ella siguió su mirada. Martín y Diana se vieron casi simultáneamente, mientras que el rostro de Martín permaneció neutral. Una sonrisa apareció en el rostro de Diana mientras se dirigía hacia la mesa. Incluso mucho después del divorcio, Diana no había dejado de sentirse amargada. Ella todavía creía que no había hecho nada malo, excepto por no ser lo suficientemente discreta. Pero satisfacer sus necesidades a expensas de otro hombre cuando su esposo no estaba a la altura definitivamente no estaba en la lista de cosas incorrectas que hacer. Entonces, cuando se acercó a la mesa, no era su intención ser educada. «Marty, es tan bueno verte», Diana dijo con una voz en la que el sarcasmo era claramente audible. «Diane, Vicky, esta es mi ex esposa, Diane». «Diane, ella es Vicky», dijo Martín, aunque hubiera preferido no hacerlo. «Encantado de conocerte, Diana. He oído hablar mucho de ti, de verdad, y no he oído absolutamente nada de ti». Diana respondió amargamente. «Estamos divorciados, Diana, lo estamos desde hace más de un año. Mi vida ya no es tu preocupación ahora, si no te importa». Martín dejó la frase sin respuesta, pero claramente había una pista de que estaba sugiriendo que su ex esposa los dejara en paz. «Oh, por supuesto, Martín, odiaría interferir con tu cita, pero Vicky, hay algo que tengo que decirte». «¿Y qué es eso?», preguntó Vicky, mirando a Martín y luego volviendo la mirada a Diana. «Probablemente no necesites preocuparte por eso. Estamos divorciados». «Porque ya no puede hacerlo». Martín observó atentamente la reacción de Vicky, y Vicky luchó por reprimir una leve risita. Dirigió su siguiente declaración a Martín, levantando las cejas. «¿Es eso cierto? No creo que lo hayas mencionado». Martín solo se encogió de hombros. Este era el juego de Vicky, pensó Diane. Los tenía en la palma de la mano, que había traído discordia a la relación de Marty, tal como él les había hecho a ella y a Bill. Ella iba a disfrutarlo. Su felicidad, sin embargo, duró poco. «Eso es bueno, está funcionando, pero, ¿cómo es posible? ¿Han encontrado el problema? ¿Han encontrado una cura?». Martín y Vicky permanecieron en silencio, permitiendo que Diana solo se preocupara más. «Vamos, Marty, este problema ha arruinado mi matrimonio. Creo que merezco al menos saber que está mal». La sonrisa desapareció del rostro de Martín. «En primer lugar, Diane, fueron tus payasadas las que arruinaron nuestro matrimonio, no mi condición. Admito que hizo las cosas difíciles, pero tú tomaste la decisión, no yo. En segundo lugar, no mereces una maldita cosa. Estamos divorciados y mis asuntos son solo mis asuntos. Vamos, Marty, puedes censurar mis elecciones todo lo que quieras y no puedo decir que estés equivocado, pero no habría tomado esas decisiones si las cosas fueran buenas». «Ok, Diane». Los médicos siguieron realizando pruebas, pero no tienen idea de por qué comenzó a trabajar nuevamente. Acaba de empezar a trabajar. Piensan que solucionar el problema desde el primer accidente solo lleva tiempo. Si no te hubieras enfermado conmigo como decían nuestros votos y hubieras sido paciente, aún estaríamos casados. Diana abrió la boca, tratando de encontrar algo que decir. Esta información la sorprendió. Martín ya había considerado declararse culpable del incidente con el árbol, pero pensó que Diana reclamaría algo de crédito. Ella podría afirmar que ella fue quien lo ayudó a recuperar su capacidad de funcionar alentándolo a golpear el árbol con sus trucos, y que de alguna manera él estaba en deuda con ella. Mejor no ir por ese camino. No puedo creerlo. Dios realmente debe odiarme. Él solo quiere ser como todos los demás. Martín murmuró. «¿Qué fue eso?».
preguntó Diana, parpadeando sus ojos. Nada, nada en absoluto. Ahora lo sabes. ¿Te importaría dejarnos el resto de la noche? Diana permaneció pensativa durante unos 30 segundos y luego miró a Martín a los ojos. Tienes razón, Marty, lo siento mucho. Me equivoqué al hacer lo que hice. Era miope y egoísta. Debería haber sido más fuerte. Arruiné un buen matrimonio. Lo siento. Diana se dio la vuelta y dejó no solo su mesa sino el club en sí. Martín y Vicky la observaron hasta que se perdió de vista y realmente sintieron pena por ella. Martín luego se volvió hacia Vicky nuevamente. Bailemos, mi amor. Epílogo. Martín y Vicky se casaron 6 meses después de la relación con Diana en el club y la pequeña ella nació unos 9 meses después. Espera un minuto, ¿pensabas que Vicky no podía tener hijos? Bueno, ella no puede, déjame explicarte. Martín y Vicky llevaban casados solo unos meses cuando Martín escuchó las palabras que todo hombre teme que tengamos que hablar. Un domingo por la mañana estaban sentados a la mesa desayunando. El horario de Vicky era preparar el desayuno todos los sábados y Martín hacía lo mismo los domingos. Martín se había dado cuenta de que Vicky parecía preocupada y distraída los últimos 2 días, así que cuando colocó un artículo de periódico frente a él en medio del desayuno, no se sorprendió demasiado. ¿Qué es esto, cariño? Léelo, por favor. Martín hojeó el artículo. Decía que un tipo llamado Wayne Jessup había sido asesinado por agentes de policía cuando acudieron a una llamada sobre un disturbio doméstico. El artículo tenía fecha de aproximadamente un mes antes y daba algunos detalles sobre la escandalosa relación entre el hombre muerto y su novia mucho más joven que tenía un bebé de 3 meses. Fue una historia trágica, pero no significó nada para Martín. Ok, lo leí. Cariño, Wayne Jessup es mi exmarido. Martín se dio cuenta de que nunca habían hablado de él, excepto por esa breve historia sobre por qué había dejado a Vicky por una cajera o algo así. Wow, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Por supuesto que estaba en shock. Él nunca fue violento cuando estábamos juntos, así que no tenía ningún sentido y yo me sentí muy mal porque esta joven tuviera que pasar por algo así. Estoy de acuerdo, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? No me sentí responsable, pero me sentí, no lo sé, involucrado, supongo. Como si debiera hacer algo para ayudar, ¿de acuerdo? Martín respondió, preguntándose a dónde iba esto. Sabes, el periódico a veces me pide investigación o estadísticas o lo que sea para los artículos en los que están trabajando. Así que hice un pequeño favor y les pedí que se pusieran en contacto con ella en mi nombre como persona y ex esposa, no como profesional de la salud mental. Les pedí que le dijeran que yo era la ex esposa de Wayne y que estaría feliz de ayudarla y le dieron mi información de contacto. Supongo que ella llamó, se puso en contacto con él de alguna manera. Sí, ella llamó. He hablado con ella por teléfono e incluso en persona un par de veces en las últimas semanas y solo me estás diciendo esto ahora. Lo siento, nena. La primera vez me reuní con ella en secreto porque parecía la mejor opción en ese momento. Después de eso, sentí que estaba traicionando su confianza, así que lo traté como un asunto profesional. Sabía que eventualmente te lo diría y aquí estamos. Ok, ¿qué necesitas decirme? Asumo que esta es la chica por la que te dejó. En realidad, no. El nombre de esa chica era Amy y ella dejó a Wayne porque él la estaba presionando para que tuviera un bebé y aparentemente ella no quería uno por unos años más, si es que lo quería. La Carly con la que he estado en contacto es una chica diferente. Ok, entonces has estado socializando con ella. Wayne empezó a empujarla a hacerlo. Ella tampoco estaba segura de querer hijos, pero le gustaba la idea de tener una familia y pensaba que él realmente la amaba, así que estuvo de acuerdo. Pero tan pronto como nació el bebé, comenzó a ser grosero y abusivo con ella, primero verbalmente y luego físicamente. Algunas veces lo dejó pasar,
pensando que era solo el estrés de tener un bebé. Pero la última vez se puso muy mal y llamó a la policía. Ella pensó que lo llevarían a la cárcel para calmarlo y hablarían al día siguiente. Obviamente no fue así como sucedió. Cuando se enteró de que ella llamó a la policía, comenzó a gritar y maldecir y sacó una pistola de la cómoda. Ella dice que ni siquiera sabía que él tenía un arma y se escondió en la habitación del bebé, pensando que la iba a usar contra ella. Los policías aparecieron un par de minutos después y él salió a confrontarlos. Carly seguía escondida pero podía oír todo perfectamente. Wayne comenzó a decirles que salieran de su propiedad, que todo estaba bien y que no tenían derecho a estar allí. Intentaron convencerlo de que no lo hiciera, pero debió sacar un arma porque Carly de repente los escuchó gritarle que la soltara. Pronto escuchó disparos. Carly se mantuvo callada, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Ella salió cuando los oficiales de policía comenzaron a registrar la casa y llamarla. Nadie le dijo nada, pero vio un cuerpo cubierto con una sábana afuera de la puerta y se dio cuenta de que debía ser Wayne. Qué traumatizante debe haber sido eso para ella. Estoy seguro de que ella todavía sentía algo por él y fue muy aterrador revivirlo nuevamente. Eso es lo que ella dijo. Según el informe, Wayne disparó contra algo e incluso golpeó uno de los autos de la policía. Devolvieron el fuego y ese fue el final. Una tragedia, simplemente trágica. Dijo Martín, sin saber qué más decir. ¿Cómo está Carly ahora? Ella está bien. Ella irá a consejería. A mí no, ya que soy demasiado cercano, pero la refería a alguien. Creo que ella estará bien. Se sentaron en silencio durante un par de minutos, en su mayoría contemplando en silencio la tragedia que se había desarrollado. Martín, hay algo más. De alguna manera no me sorprende. La cuestión es que Carly realmente no quiere ser madre, al menos no todavía, pero tiene miedo de poner un bebé en manos del sistema. Los bebés son adoptados muy rápido, Vicky. Ella no estará allí mucho tiempo, los dos lo sabemos. Pero está bien, solo lo diré. Carly quiere que yo, me refiero a nosotros, adopte un bebé. Por supuesto, le dije que tendría que hablar contigo al respecto. Pero Martín, Dios, quiero tanto a este bebé. Martín se sorprendió. De ninguna manera esperaba volver a ser padre, tanto por su edad como por la incapacidad de Vicky para tener hijos. Y aquí estaba otro niño y un bebé posiblemente terminando en su regazo. Vicky llenó el silencio. Hablé con uno de los trabajadores sociales y un abogado del hospital. Dijeron que este tipo de adopción planificada no es muy común, pero no es infrecuente y es perfectamente legal. ¿Hablaste con otras personas sobre esto antes de hablar conmigo, Martín? No quería hablar contigo sobre eso si no funcionaba. Quería obtener toda la información antes de hablar contigo. ¿Y qué quiere Carly de esto? Sin dinero, si eso es lo que estás pensando. Aunque me gustaría ayudarla a recuperarse. Después de todo, ella acaba de perder su única fuente de apoyo. Todo lo que quiere es que sigamos en el negocio. Si no está del todo en la vida de ella como tía Carly, al menos fotos y noticias mientras crece. Martín guardó silencio durante un largo momento, repasando todo esto en su cabeza. Entendió cada paso que Vicky había dado en el camino, con quién había socializado y cómo había arreglado todo. Quería pasar por todo con ella, apoyarla en el camino. ¿Qué tal aceptar otros 18 años? Para cuando ella se graduara de la escuela secundaria, él tendría 60 años. ¿Tendría la fuerza para eso? La paciencia. Incluso cuando se hacía estas preguntas, sabía que nunca le negaría a Vicky lo que tanto deseaba. Martín, háblame, por favor. Martín miró a los grandes y hermosos ojos marrones profundos de su esposa. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en su adopción? Así es como ella se convirtió en miembro de nuestra familia. Por supuesto que no fue instantáneo, tuvimos que pasar por mucha burocracia.
pero finalmente se finalizó la adopción y se convirtieron en una familia de 3 a 4 miembros, si contabas a Dallas, que adoraba a su nueva hermanita. Martín y Vicky ayudaron a Carly a obtener un certificado en la universidad técnica local y ella consiguió un trabajo en un consultorio dental. Ella ha comenzado a salir con un joven que era paciente suyo y parece que puede ser grave. Se ven unas cuantas veces al año y durante ese tiempo Vicky envía fotos. Martín y Vicky siguen felices y no tienen planes de tener otros hijos. Vicky se las arregla para llevarla a la guardería del hospital cuando trabaja y controlarla varias veces al día. Y Martín de alguna manera encuentra la manera de visitar a su esposa e hija varias veces a la semana. Gracias por mirar, espero que lo hayan disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.